Bueno, es momento de iniciar con la serie o con lo que estamos viendo en esta serie. Así que vamos a comenzar con lo que dice Romanos, una vez más siguiendo la serie de Romanos con el título general que se llama La gracia de Dios, donde hoy en específico veremos la serie de Romanos con el título El juicio de Dios sobre los moralistas. El juicio de Dios sobre los moralistas. Vamos a Romanos capítulo 2 y comenzaremos a leer desde el verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Es donde comenzaremos a leer para irle dando ese sentido hasta que lleguemos a lo que hoy toca. Romanos capítulo 2, versículos del 5 en delante. Bueno, vamos a verlo desde el verso 1 para que no se quede como incompleto. Romanos capítulo 2, versos del 1 y vamos a verlo hasta el 16. Dice así: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Que no obedecen, la injusticia, tribulación. Disculpen, voy a leer otra vez el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En esta lectura larga es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Es una lectura que trae mucha enseñanza y que nos puede ayudar a resolver dudas que pudiéramos tener. La intención de esta lección es aprender a mirarnos como Dios nos mira. Es aprender a estar bien en los lineamientos de Dios y no como nosotros creemos que se debe de estar bien. Hay muchos que se creen buenos, hay muchos que creen que no tienen nada que cambiar porque se autoexaminan con sus propias leyes y sus propios parámetros. Y dicen, yo soy bueno porque yo hago esto, yo soy bueno porque hago aquello, sin tomar en cuenta qué es lo que Dios dice para poder hacer. Eso nos convierte o vamos a ir definiendo lo que es un moralista, cómo hacer un autoanálisis, cómo debemos nosotros de reconocer nuestros errores y cómo esto da paso a tener un cambio. Si no hay un reconocimiento, si no hay un autoanálisis,
nunca habrá un cambio en la vida de las personas. ¿Qué es lo que quiero que enfoquemos? Bueno, cada verso nos irá enseñando a nosotros que todos somos culpables y que todos necesitamos de Dios. Que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nosotros nos justificamos delante de Dios y es como podemos alcanzar la redención. Pero que sin Dios, no importa lo bueno que tú creas que eres, no importa las cosas que tú haces, porque no tienen un sentido ante sus ojos, o no podemos ser salvos por lo bueno que seamos nosotros. ¿Ok? ¿Qué es un moralista? Para poder entenderlo. Recuerden que el título dice el juicio de Dios sobre los moralistas. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? Y en este punto en específico, ¿cómo va a ser este juicio sobre este tipo de personas? Leo lo que el diccionario dice. La moralidad proviene usualmente de personas que se consideran un ejemplo moral y por lo tanto imponen sus juicios morales, ya sea a través de escarnios o humillaciones. Un moralista se puede definir como una persona que vigila la moral de los demás. En un sentido, si el moralista solo critica a otros y no actúa moralmente, nos referimos a lo que se considera un falso moralismo. ¿Qué es un moralista? En palabras más coloquiales. Un moralista es uno que pone sus propias reglas y quiere que todos los demás trabajen bajo sus propias reglas. Entonces, yo digo que el cristianismo se tiene que hacer así y yo vengo y les digo, tienes que hacerlo así como yo digo. Si quieres ser un verdadero cristiano en el ámbito cristiano, en el ámbito de la iglesia, es un hombre que dice, si quieres ser un verdadero cristiano, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, pero sí debes de hacerlo como yo digo y como yo digo y como yo digo y como yo digo. Eso es un moralista. Uno que se la pasa como si fuera, ¿qué podemos decir? Como un policía de la iglesia, que nomás está viendo qué están haciendo los demás. Y en el momento en que hace algo no que Dios diga, o algo diferente a lo que Dios dice, sino algo diferente a lo que Él piensa, es rápido para acusarlos y decirle, tú no estás haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque yo creo que se debe de hacer de otra manera. Tristemente, cuando en la iglesia hay alguien así, o cuando nosotros somos así, en nuestra intención de querer hacer bien las cosas, porque no digo que lo hagan malintencionado siempre, pero en la intención de querer hacer bien las cosas, terminan causando un gran daño a la iglesia. Tenemos que tener cuidado de estar haciendo un análisis nosotros de nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes el final del capítulo 1? En el final del capítulo 1, Pablo les decía, los que están mal, o Dios entregó a sus pasiones a hombres con hombres, mujeres con mujeres, y pervirtieron sus cuerpos, y decimos, sí, cierto, está mal. Pero luego, más adelante, dice, espérate, ellos están mal, pero también están mal estos otros. Versos del 28, 29 y hasta el 32. Pero en el verso 29 comienza con esta lista. Injustos, fornicarios, perversos, ávaros, gente mala, envidiosa, homicidios, engañosos, que están pensando siempre en hacer lo malo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, fíjense, hasta desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué es lo que vemos en eso? Que hay veces que nosotros decimos, yo no hago eso, pero somos practicantes de otro tipo de cosas. Y que igualmente nosotros necesitamos corrección. Y que igualmente nosotros necesitamos irnos transformando. Haciendo un resumen del capítulo 1. Dios se muestra a las personas. El hombre, en lugar de decir, Dios existe, prefiere hacer como que no existe. Fíjense, este principio es importante. Todos nos damos cuenta que hay una mente maestra detrás. Pero hay gente que dice, mejor no quiero creer. No es que no puedan creer, no es que no sepan qué hay ahí, sino que prefieren no hacerlo. Y hay otro grupo que prefiere
obedecer o prefiere creer que hay una mente detrás de eso. Entonces, como el hombre mira la naturaleza de Dios y dice, debe de existir un Dios, pero prefiero creer que fue otra cosa, entonces el hombre prefiere la mentira, Dios se aleja de ellos. Y Dios dice, ¿no quieres nada conmigo? Bueno, eres libre de no querer nada conmigo. Dios se aleja de ellos. ¿Qué pasa cuando Dios se aleja del hombre? Dios deja que el hombre se pervierta o el hombre se tiende a pervertir. Pervierte la adoración al poner diferentes dioses y a veces dioses tan perversos. Dioses me refiero a que queman niños en sus manos. Dioses a los cuales le sacrifican mujeres, le sacrifican vírgenes, le sacrifican todo un sinfín de cosas sin sentido. Entonces se pervierte la adoración. Como se pervierte la adoración, el hombre se pervierte a sí mismo. Y como el hombre se pervierte a sí mismo, pervierte la sociedad. Y como la sociedad se perdió, entonces el hombre necesita de un Salvador. ¿Ok? Eso es lo que el capítulo 1 resume. Y es lo que nos adentra al capítulo 2. El hombre cree muchas veces que está salvo por el hecho de ir a una iglesia. El hombre a veces se cree muy religioso, que se olvida de las cosas esenciales que Dios manda. Y al hacer esto, pudiera ser que está perdido. El hombre sin Dios está perdido, nos decía el capítulo 1. Pero nos dice el capítulo 2, pero el moralista religioso está perdido también. Fíjense en eso. El hombre que no quiere aceptar a Dios está perdido. Pero la gente que está en la iglesia, pero que no reconoce a Dios con todo lo que es, obedeciéndolo como es, está perdido igual. Eso se me hace a mí que es algo de poner atención. Yo no soy el que va a determinar y nadie de nosotros puede decir tú estás perdido, tú estás salvo, tú estás perdido. Pero Dios dice que entre nosotros hay gente que posiblemente no llega al cielo. Entonces, tenemos que tener siempre el cuidado de no caer en estas cosas. Es lo que Pablo nos está diciendo. Todos necesitamos una salvación porque no podemos pagar por ellos. Todos ante los ojos de Dios tenemos muchos defectos. Nadie es perfecto. Todos de una o de otra manera nos equivocamos. En ocasiones vemos lo que no debemos de ver. En ocasiones deseamos lo que no queremos, lo que no tenemos que desear. En ocasiones nos corrompemos, a veces poquito, a veces mucho, pero es fácil que nosotros no seamos perfectos. Por eso todos necesitamos de un Salvador. Y es cuando Jesús nos toma y en Él somos salvos. Pero es al estar con Él. Bueno, ¿cómo será el juicio de Dios? Punto número 1. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? El juicio de Dios, según nos dice el verso 1, va a ser sobre lo que sabes. Fíjense en eso. El juicio de Dios va a ser sobre lo que sabes. A ver, ¿cómo es eso? Verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Todos tenemos la capacidad de ver las cosas malas. Fíjense en eso. Y en ocasiones somos de los que decimos, hey, es que está mal lo que estás haciendo. Pero también somos de los que hacemos lo mismo que decimos que está mal. No sé si me voy explicando en lo que quiero decirles. Todos tenemos la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Todos tenemos la capacidad de poder discernir entre una acción avalada por Dios y una que no lo es. Somos tan capaces que podemos decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Somos tan capaces que podemos decirle al otro qué es lo que no tiene que hacer. Pero a veces somos tan necios que aunque sabemos lo que hay que hacer,
no lo hacemos. Somos como aquel dicho que dice, das el consejo y te quedas sin él. Porque les decimos a los otros, es solo un ejemplo, ¿no? Les decimos, hey, tienes que cantar más fuerte, pero nosotros no cantamos. O tienes que llegar más temprano, pero nosotros llegamos tarde. O tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, pero nosotros también hacemos esto que estamos diciendo. Entonces, Dios nos va a decir en aquel día, y fíjense en eso, hey, ¿te acuerdas que tú regañabas a aquel o pensabas de aquel que estaba mal? Entonces, tú sabías que eso estaba mal, ¿por qué tú no lo hiciste? Se me hace bastante interesante, porque no solamente es decir, Dios va a sacar la Biblia y nos va a decir, aquí dice, no matarás, tú mataste, eres culpable. Sino que Dios va a ponernos a nosotros contra nosotros y nos va a decir, ¿te acuerdas que sabías esto? ¿Te acuerdas que actuabas de esta manera? ¿Te acuerdas que pensabas esto? Bueno, eso es lo que te está condenando. Porque tú tampoco lo hiciste. Porque tú tampoco actuaste. Porque tú tampoco te comportaste como debías de comportarte. Dios nos va a juzgar no sobre cosas que desconozcamos, no sobre cosas que nunca hemos vivido, sino sobre las mismas cosas que nosotros pensamos, sino sobre las mismas cosas que nosotros decimos que deben de ser castigadas. Todos decimos que robar está mal, ¿no? Es algo natural. Todos decimos que mentir está mal. Hay muchas cosas que ya sabemos que hay que ser honestos, hay que ser justos, no hay que corrompernos, no hay que actuar de cierta manera. Pero ¿qué pasa cuando, al menos en nuestros países, no sé, es un ejemplo México, por no ponerlo, no queriendo ponerlo en mal, pero ¿qué pasa en México cuando tu tío, tu pariente, tu amigo es el alcalde, es un policía? Es alguien que te puede ayudar a entrar a una escuela, a un trabajo o tener cierto privilegio simplemente por conocerlo. Te para tu amigo, el policía, el que tú conoces, tu pariente, y le dices, pues somos amigos, no me multes. ¿No decías tú que la corrupción estaba mal? ¿Por qué entonces corrompes? ¿Sí? No, esa de las palancas no es correcto, el agarrar un trabajo porque eres pariente o conocido del jefe. Eso está mal. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a la escuela y le dices, oye, fíjate que mi hijo necesita un cupo, pero ya no hay, hazle un espacio, ¿no? Igual usamos esas palancas. O no, hombre, tú di ahí en la declaración de impuestos, que ahorita es las fechas, ¿no? Ponle ahí en la declaración de impuestos que tienes todas estas características para que te regresen más dinero. Si ustedes se fijan, sabemos lo que está mal, pero muchas veces nos dejamos llevar y actuamos igual. Y a lo mejor lo hacemos en poquito. Y decimos, es que el gobierno es muy corrupto. Pues sí, pero a veces nosotros le damos mordida al tránsito. Es la misma corrupción. Y es lo que Dios nos va a decir. ¿No decías tú que eran corruptos? ¿Por qué entonces tú también lo haces? Todas estas cosas son por las cuales Dios nos va a decir, no tienes excusa, porque tú sabías. No puedes decir, yo pues era ignorante a esas cosas, porque sí las sabías. Cuando Dios nos dice que nosotros somos culpables, es porque Él está viendo todas estas cosas. Hay cosas en nosotros que ya vienen implícitas. Si alguien tiene la capacidad de juzgar a otro, es porque tiene la capacidad de hacerlo bien. ¿Sí? Si tú crees que aquella guerra es injusta, si tú crees que aquel gobierno está actuando mal, si tú crees que aquel directivo es incompetente, es porque tú tienes la capacidad de ver, de analizar y de concluir. Y por lo tanto, tú vas a ser más competente, tú no vas a ser tan corrupto, tú no vas a ser tan malo, tú no vas a hacer las guerras que los otros gobiernos hacen. Y no la vas a hacer contra tu hermano, contra tu hijo, contra tu vecino, contra tu compañero de trabajo.
¿Ok? Dios sabe y está apuntando todas estas cosas, y un día estas mismas cosas son las que nos van a culpar a nosotros y nos van a hacer enfrentar la realidad. Muchas veces nosotros decimos, los pecadores necesitan castigo, pero nos olvidamos que nosotros somos parte de esos pecadores. Nosotros decimos muchas veces, los que están alejados de Dios no van a ir al cielo, pero nos olvidamos que en ocasiones nosotros también vivimos lejos de Dios. Nunca nos hacemos parte del equipo malo. Siempre nos consideramos el equipo bueno, porque no somos capaces de analizarnos en qué parte estamos. Y les digo, ¿alguna vez desobedecieron a los padres? ¿Desobedecieron a su papá? Es más, tal vez ahorita lo hacen. Bueno, Dios dice que quienes practican estas cosas son dignos de muerte. Son merecedores del castigo los que desobedecieron a sus padres. ¿Lo hiciste? ¿Ven cómo no siempre nos consideramos? Este texto nos habla acerca de murmuradores, dice el verso 30. ¿Has hablado alguna vez cuchicheándote con tu compañero de tu hermano? ¿De tu compañero de clase, de escuela, de trabajo, de tu jefe? Porque Dios dice que si tú has murmurado de alguien, eres acreedor al castigo. O gente soberbia. ¿Te has creído más que los demás? ¿Has sido altivo? Has dicho, no, hombre, el hermano ni sabe. No, hombre, mira cómo está. ¿Qué me puede enseñar a mí si yo soy el bueno? En algún momento pudiera pasar. Y si somos altivos y si somos soberbios, Dios dice, no hay excusa para ti. Eres digno de ser castigado. Porque si ustedes ven a alguien que es así, luego dicen, hombre, se cree mucho, no le hables porque es bien creído. Pero luego tú te comportas igual en otro lado. Es interesante, ¿no? No podemos pensar que en esa lista no estamos nosotros, porque sí estamos. Y nosotros necesitamos de Dios. La justicia, en nuestra propia opinión, causa errores. Y causa dos errores muy grandes, dos errores que son letales. Uno, no tenemos en cuenta los límites de Dios, los parámetros de Dios. Y dos, no tenemos en cuenta nuestros propios pecados. Insisto, es fácil señalar quiénes están mal. Si yo les digo a ustedes, ¿quién de los que ustedes conocen no alcanzará el cielo? Tal vez tienen en su mente algunos. Pero nunca se ponen a pensar lo grave de sus pecados. Si tú has sido avaricioso, si tú has sido mentiroso, si tú has sido peleonero, si tú has sido engañado, si tú has engañado a otros, si has inventado algún mal, has sido necio, has sido desleal a alguien, tú tienes el mismo pecado que tal vez el otro que ha sido un asesino. Y vas a ir al mismo lugar de castigo. Entonces, juzgarnos bajo nuestros propios parámetros nos hace olvidarnos qué es lo que Dios quiere y nos hace olvidarnos de lo mal que son nuestros pecados. Ver los parámetros de Dios nos hace tomarlos en cuenta en nuestras vidas. Él va a decidir lo que es bueno y lo que es malo, y nos hace vernos a nosotros y decir, híjole, estoy mal y necesito cambiar. Pero ¿cómo más será este pecado? Se me está yendo el tiempo. ¿Cómo más será este juicio? El juicio de Dios no solamente será sobre lo que sabemos, sino será también con verdad. Es decir, Dios no vendrá a nosotros con una lista de cosas que tal vez hicimos o que pues las puso ahí a ver qué pasa, sino todas las cosas que nos diga serán cosas reales. Dice el verso 2 y el verso 3, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas? Es hasta ahí. Verso 2, otra vez. ¿No sabemos que el juicio de Dios contra
contra los que practican tales cosas es según verdad. Fíjense en eso. Todo lo que Dios hace siempre es correcto. Aún el juicio que va a tener contra nosotros es justo y es correcto. El que Dios haga un juicio sobre las personas no es que quiere decir que sea un malo, no quiere decir que sea despiadado, o no quiere decir ningún otro concepto negativo que sea Dios, sino que simplemente nos da lo que nosotros merecemos. El mundo quiere hacer un Dios a su conveniencia, dice Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo el hombre mentiroso. Muchas veces nosotros queremos que Dios juzgue como nosotros nos gusta o como nosotros creemos que debe de ser. Bueno, Dios nos va a juzgar como Él cree. Y no lo hace malo, sino que lo hace más justo que nosotros. El juicio de Dios será siempre sin esconder nada. Toda la verdad quedará descubierta. Toda. Nunca seremos inculpados de algo que no hicimos, pero todo lo que hicimos será proyectado. Y les pongo una analogía. ¿Qué pasaría si en esta pantalla que está aquí pusiéramos un video sobre todo lo que estuviste pensando en las últimas 24 horas, todo lo que viste, todo lo que hiciste? ¿Qué sentirías? ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿Qué sentirías? Se me hace interesante porque tal vez no aguantaríamos el que se publicara todo lo que estuvimos pensando, porque tal vez pensamos cosas malas, porque tal vez pensamos cosas en contra de los demás, porque tal vez nos enojamos en las últimas horas y pensamos cosas que no debimos de haber pensado. El juicio será algo similar, el día del juicio será algo similar. Toda nuestra vida será proyectada, toda nuestra vida. Y en él se verá todo lo que estuvimos pensando ese día que estabas tú solo, ese día que estabas enojado, ese día que estabas amargado, ese día que creías que nadie te veía, ese día que hiciste cosas que no debiste de haber hecho. Es más, el día que estabas copiando en el examen en la escuela, el día que como dijimos hace rato, le diste una mordida al tránsito, el día en que andabas en lugares que no correspondían. Todo va a ser expuesto, todo quedará allí proyectado, plasmado. Cuando Dios nos vaya a juzgar, o el juicio de Dios es siempre sobre cosas reales. No nos va a querer engañar ni nos va a querer dar lo que no nos merecemos. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que poner atención en cómo Dios nos va a juzgar. Fíjense, nos va a juzgar de forma que nosotros entendimos lo que estaba bien y mal, y nos va a juzgar con todas nuestras acciones. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacía el moralista? El moralista juzgaba, pero no hacía. El moralista decía, yo soy un buen cristiano, pero en realidad en lo secreto, cuando estaba él solo, cuando nadie lo veía, pensaba mal y actuaba mal. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser así. A veces el problema es que no vemos el pecado como es, sino que vemos el pecado como algo que no está en nosotros. Y somos capaces de criticarlo y juzgarlo como si nosotros fuéramos Dios o como si nosotros fuéramos los encargados de estar al pendiente de los demás. Pero cuando somos así, es que en nosotros falta madurez, falta crecer, falta entendimiento. Es que cuando nosotros somos unos críticos, cuando nosotros somos unos jueces en la iglesia, tal vez ni siquiera hemos sido cristianos realmente, sino que hemos sido más moralistas. Y hay una gran diferencia. Porque el cristiano entiende que ya no se trata sobre mí, ya no se trata sobre lo que yo puedo hacer, sino se trata sobre lo que Dios hace. Se trata de que yo también caigo. ¿Cómo te voy a juzgar a ti si yo estoy igual? O si yo también batallo. ¿Sí me explico? ¿Cómo yo voy a andar diciendo a la iglesia, hey, tú eres un mal cristiano,
Cuando yo conozco mi verdad. Cuando yo me pongo a analizar y veo, híjole, cuántas cosas malas he hecho. No me da tiempo ni siquiera estar viendo a los demás. No me da el valor. ¿Recuerdan ustedes aquel publicano que se acercó a orar? Él se puso hasta atrás y dijo, yo no soy digno. Y así deberíamos de sentirnos nosotros. Demuestra la madurez, el decir, no soy digno. ¿Cómo voy a estarle diciendo a los demás si yo también fallo, si yo también me equivoco, si yo también batallo? En diferentes cosas, pero también batallo. Eso demuestra parte de nuestra madurez. Comprender la gracia de Dios nos hace ser compasivos con los demás. Comprender que nosotros también nos equivocamos y que también merecíamos el castigo, pero que Dios nos perdonó, nos hace decir, yo te puedo ayudar a ti a ser mejor. No el juzgar, no a criticar, no a imponer, sino a ayudarnos. Y esa es una gran diferencia, una importante diferencia. Porque un verdadero creyente no debe sentirse superior a nadie, porque él conoce su propio corazón. Un verdadero creyente no es el que les está diciendo a todos los demás sus maldades, sino que ve las suyas propias y le da vergüenza. Se avergüenza de las cosas que ha pensado, se avergüenza de la forma en que ha actuado y dice, ¿con qué valor moral vengo a decirte que seas un buen cristiano si yo batallo? Y una vez más, lo estamos diciendo en el sentido de juzgar de esta manera. Porque claro que nos podemos motivar, claro que nos podemos exhortar, claro que nos podemos ayudar y decir, hey, échale ganas, trata de hacer las cosas bien, te estás equivocando, échale ganas, supéralo. Pero no en la parte de sentirnos superiores y decir, tú eres un mal cristiano y yo soy un buen cristiano. Vergüenza debería de darnos esa parte. Es como, hay veces que nosotros nos podemos ver en el espejo y nos vemos, vamos a imaginarnos así un momento antes de bañarnos y nos vemos desnudos en el espejo y nos vemos tal cual somos. Sin maquillaje, sin filtros, sin nada que nos tape. Y nos vemos y decimos, wow, tengo este defecto aquí, tengo ese otro defecto acá, tengo este lunar que no me gusta, o tengo estos defectos en la cara, o mira mi pelo cómo es en realidad. Y nos vemos tal cual somos. Y cuando nos vemos allí, no todos estamos contentos con lo que vemos, a tal grado que no nos sentiríamos a gusto en exponernos al mundo como somos. Para muestra están los maquillajes, para muestra están todas aquellas cosas que ayudan a las mujeres especialmente a verse mejor, o los filtros en internet. ¿Por qué existen los filtros? Porque te van quitando los defectos. Te cambian tu piel, te quitan las manchas, te cambian el peinado, te cambian los ojos, te cambian la nariz, te cambian los labios, te cambian las cejas. Y luego ves a la persona del filtro y ves a la persona real y son dos personas diferentes. Para eso sirven los filtros y esa es la diferencia. Cuando nos vemos ante los ojos de Dios, nos vemos tal cual somos y decimos, no me atrevería a salir así. No me atrevería a hacer algo malo porque esto es lo que soy. Pero cuando nos vemos ante los ojos nuestros es como si nos viéramos con muchos filtros. Y decimos, ándale, así sí me gusta. Porque están todas estas capas que no me dejan ver quién soy. Me hacen ver como quisiera verme, pero no como soy. Los judíos pensaban que estaban bien ante Dios por el mero hecho de ser judíos. Y a veces nosotros nos sentimos igual. Nos sentimos que estamos bien delante de Dios por el mero hecho de venir a la iglesia. De decir que creemos en Cristo. Pero cuando no actuamos como Él, entonces es como si no fuéramos nada. Necesitamos escuchar en el Evangelio que somos malos para que podamos entender la necesidad que tenemos de Dios. Si yo me paso diciéndoles a ustedes que son buenos y que no hay mejor cristiano como ustedes y que ustedes son la mejor iglesia que existe, nunca van a sentir o van a empezar a perder la necesidad de acercarse más a Dios. La Biblia no siempre nos dice lo bueno que somos, de hecho al contrario,
La Biblia resalta lo malo que somos. ¿Pero con qué sentido? Con el hecho de acercarnos a Él, con el hecho de buscarlo a Él, con el hecho de encontrar una solución al problema que tenemos. El problema es que a veces nos sentimos satisfechos con lo que somos. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Nos sentimos bien con lo que hacemos. Y no nos preguntamos si Dios está satisfecho con lo que yo estoy haciendo. Al final, esa es la pregunta más importante. ¿Cómo soy realmente yo? ¿Cómo, sin filtros, sin tapujos, sin ropa, sin todo eso que me cubre, cómo soy realmente? Es lo que Dios nos dice. Yo te voy a juzgar como tú eres, no como tú pareces, no como tú aparentas, no como tú crees, sino como tú eres, con tu verdad. Tenemos que tener cuidado de cómo somos, porque eso es lo que nos determinará el resto de nuestras vidas. El resto de la eternidad es lo que nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Verso 4 y verso 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En esta parte, en este tercer punto vamos a concluir hoy. Dios nos va a juzgar por la verdad, nos va a juzgar por lo que sabemos y nos va a juzgar porque somos culpables. El moralista malinterpreta la bondad de Dios y la paciencia de Dios y lo pone en un bajo concepto. Dice, si Dios es tan bueno, me debe de perdonar todo. Si Dios es tan bueno, entonces Él no debe de condenarme, porque Dios es amor. ¿Ven? Corrompen lo que Dios es. Dios no existe porque tenemos 2000 años diciendo que va a venir y no viene. Malinterpretan su paciencia. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dios es paciente esperando que todos se arrepientan. ¿Pero qué dice el humano? Dios no existe porque no viene. Dios dice, yo soy amor y yo los quiero perdonar a todos. ¿Pero qué dice el humano? Pues si Dios es amor, ¿para qué me condena? Que me dé el cielo, pues si es amor. Y malinterpretamos los conceptos de Dios, los distorsionamos y no les damos el valor adecuado, no les damos el valor que tienen y los menospreciamos como si fuera nada. ¿Qué es la benignidad? Es de una gracia que Dios da, es de una esencia de Dios de ser bueno con los demás, una actitud, una tendencia a ser favorable con las demás personas. ¿Qué es la paciencia? Es el retenerse a sí mismo, el dar un tiempo, el esperar, el no actuar de inmediato. Porque si Dios destruyera a todo el que peca, probablemente ya no estaríamos aquí. Les aseguro que no estaríamos aquí. ¿Qué es longanimidad? Es el hecho a que Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Es que Dios es generoso y sus cosas buenas nos las muestra cada día. ¿Ok? Muchas veces decimos, o conocemos el texto que dice, Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos. Y a veces nosotros decimos, pues si Dios me bendice es porque yo soy justo. No. Dios bendice a todos, seas justo o seas injusto. Eso no lo determina. Pues si Dios no me ha castigado es porque yo estoy haciendo las cosas bien. No, es que Dios no castiga de inmediato. Dios a veces castigará de inmediato, a veces se tardará. Pero eso no quiere decir que estás bien. No malinterpretes la paciencia de Dios, no malinterpretes el que Dios sea bueno, no malinterpretes la generosidad de Dios. Son cualidades de Dios que nosotros debemos de tener en cuenta y nos deben de acercar a Él. Vemos su paciencia y decimos, Dios tiene tanto tiempo esperándome, debería de acercarme a Él ya. Vemos lo bueno que Dios es y decimos, Dios, ¿por qué me amas si soy tan malo? Y me debe de hacer querer estar cerca de Él. Todas las cosas que Dios hace y que Dios nos muestra a través de su palabra y del Evangelio nos deben de acercar a Él. Dios no nos ha consumido porque Él es bueno, aunque nosotros lo merezcamos.
pero Él es bueno. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es paciente con nosotros. Dios nos habla acerca de un arrepentimiento y no de un remordimiento. Estas cosas nos deben de llevar a arrepentirnos de nuestra forma de vivir. Es dejar a Dios, dejar atrás todo lo que hemos hecho para dar un cambio radical a nuestras vidas. Es lo que Dios busca. Dios es bueno porque Él es bueno. Pero reconozcamos su bondad y arrepintámonos de nuestra mala manera de vivir. Hay veces que nosotros atesoramos ira para el día de la ira. ¿Qué es lo que esto se refiere? Nosotros le estamos poniendo, como luego dicen, llenando de piedritas el buche, en un dicho coloquial. Le estamos agregando una gotita de agua a ese vaso de que un día se va a derramar. ¿Y cómo le estamos agregando una gotita de agua? Porque actuamos de esta manera. Porque abusamos de las cosas buenas de Dios. Porque en lugar de transformar nuestras vidas, porque en lugar de cambiar nuestras vidas, seguimos en nuestro pecado. Por eso nos dice, ¿tú crees que tú te vas a escapar? ¿Crees que te vas a escapar cuando sabes todo esto? Si eres bien culpable. Fíjense, la palabra del verso 5 dice, por tu dureza, viene de una palabra que es esclerotes, que quiere decir que algo se endurece, pero que no debería de ser duro, que no es su estado natural, sino que se volvió duro. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, nos volvemos duros. Nuestro corazón no debe de ser duro, pero nosotros nos hacemos duros. Nosotros ponemos esas capas y no reconocemos a Dios y entonces nos hace culpable. Y nos dice Dios, tú estuviste en la iglesia porque no vivías bien. Tú escuchabas las predicaciones, tú cantabas, tú orabas, tú estuviste allí y no cambiaste. Tú eres culpable. Por eso el juicio de Dios es por nuestra culpabilidad. Porque hemos llegado al punto de abusar de las cosas buenas que es Dios. En vez de que estas cosas nos lleven a amarlo más, a valorarlo más, a vivir más cerca de Él, nos alejamos cada día más. La historia humana concluye en un lugar, en el juicio. Porque está establecido para los hombres, dice este verso, está establecido para los hombres que mueran y después de esto, el juicio. Todos iremos a juicio y en esta primera parte vemos estos 3 puntos. En ese día del juicio vas a ser juzgado por lo que tú sabes. En ese día del juicio vas a ser juzgado por toda la verdad. En ese día del juicio vas a ser juzgado porque eres culpable. Medítelo, piénselo y espero que les ayude a poder transformar sus vidas y de esta manera pensar más en ese momento para que de esa manera podamos cambiar más. Dios les bendiga.